Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan Guillermo Arteaga Villa de la Escuela Siemens Capotzalco. El tema de este video es conexión en delta y conexión tipo estrella para la clase de máquinas eléctricas. Bueno, empecemos hablando sobre qué son estas conexiones, y esas conexiones son un tipo de circuito que se emplea en los sistemas de alimentación trifásica. Cualquier Y como podemos o como lo vemos, tenemos dos tipos de conexiones: el tipo de conexión delta y el tipo de conexión estrella. Estos dos tipos de conexiones tienen características diferentes, por esto es que se emplean y varían con respecto, bueno, entre una y otra. Bueno, empecemos hablando por el tipo de conexión delta. Y para empezar, ¿por qué se le da este nombre? Este nombre se le da por la figura que forma el cableado de las fases de esta manera, ya que es similar al símbolo delta que utilizamos normalmente en las matemáticas o en la física. Una característica muy importante de la conexión de tipo delta es que las fases, la conexión de de cada fase con el cableado común, ajá, está ubicado entre cada fin de una línea y el inicio de otra. Entonces podemos encontrar el cableado común en cada esquina de la conexión delta. Ahora, ¿qué es la conexión tipo estrella? La conexión tipo estrella, para empezar, también se le llama conexión de tipo y se denomina por la forma que tiene. Si nos damos cuenta, es una letra Y o Y al revés. Y bueno, también la forma que tiene, pues, es similar al de una estrella. Bueno, este tipo de conexión tiene la característica principal de que todas sus partes negativas de la fase están conectadas en un punto común, el cual es el que cierra el circuito. Y podemos decir que esa es la característica principal, que es lo que diferencia de, en primer lugar, al tipo de conexión delta de el estrella. Algo muy importante que hay que mencionar con respecto a estos dos tipos de conexión es que, según los diagramas que nosotros manejamos, que es el de estrella y delta, para el cálculo de todos los factores que se presentan aquí, ya sea la potencia tanto reactiva como factor de potencia, voltaje e intensidad de corriente, y corriente, es que cada una de las fases es separada por un ángulo de 120 grados. Así tenemos 120 grados entre la primera fase y la segunda, después 120 entre la segunda y la tercera, y entre la tercera y la primera tenemos 120 grados. Esto nos forma un ángulo de 360 grados, que pues es importante mencionarlo. Y bueno, ¿para qué nos va a servir esto? Esto es porque estos ángulos nos representan el desfase de el voltaje y la corriente que tiene cada 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 fase, obviamente. Entonces el voltaje de la primera fase va a estar va a iniciar desde cero, por así decirlo. Después el voltaje de la segunda fase tendrá un desfase de 180,
y lo mismo pasará con el tercero. Y como lo dije, la parte de los circuitos o el diagrama, bueno, sí, el tipo de conexión delta y estrella, que es lo que diferenciaba y ayudaba a calcular la corriente. Debido a que son dos tipos de conexiones diferentes, podemos encontrar dos comportamientos en cuestión a la corriente. En la conexión tipo delta vamos a ver que la corriente de línea es igual a la raíz de 3 por la corriente de fase, mientras que en la corriente mientras que en el tipo de en la conexión de estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Y bueno, ¿a qué nos referimos con fase y con línea? Explicar la diferencia de esto es mucho más fácil en el comportamiento del voltaje. En una conexión de tipo estrella podemos encontrar dos tipos de voltajes: el de voltaje de línea y voltaje de fase. ¿Y a qué se refiere esto? El voltaje de fase es el voltaje que nosotros podemos encontrar tomando o midiendo desde el inicio de una línea hasta el punto neutro, que sería el punto común donde todas las fases se unen, o bueno, donde todas las líneas se unen. Y el voltaje de línea es el voltaje que encontramos midiendo del inicio de una línea hasta el fin de una línea, o sea, midiendo dos líneas, por decir así. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos dos tipos de voltaje, línea y fase? Pues es muy sencillo, que en el voltaje de fase podemos encontrar un voltaje con un valor de 240 volts, mientras que en el voltaje de línea podemos encontrar hasta un voltaje de 380 volts. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Y así podemos ver que sí hay diferencia entre la corriente de línea y la corriente de fase. Entonces, bueno, y obviamente en estos tipos de conexiones se pueden calcular las corrientes gracias a que en estos tipos de conexiones hay algo que se llama reactancia, que es algo así como la resistencia que presentan estas conexiones, y se puede hacer de manera, bueno, el cálculo de esto se puede hacer con números complejos o así normal, números normales, pero dependiendo de cada situación en la que se presente, pero normalmente es como se hace con cálculos normales. Y pues con estos cálculos encontramos factores como el factor de potencia, la potencia activa, la reactiva y ya. Y ya para casi finalizar, vamos a hablar acerca de la fuerza contraelectromotriz que presentan estos dos tipos de conexiones. ¿Y qué es la fuerza contraelectromotriz? Pues ya lo hemos mencionado muchas veces. Es la fuerza, bueno, la cantidad de voltaje que es consumido
con respecto a la cantidad de voltaje suministrado. Bueno, en este caso que estamos hablando de estos tipos de conexiones, obviamente, como lo dije al inicio, existen dos diferencias existen diferencias entre la corriente, tanto como la corriente y el voltaje en ambos tipos de conexiones. Aparte de esto tenemos la variable que es constante de la reactancia o la resistencia que presentan estas dos conexiones. Entonces, obviamente, si el voltaje de estos dos tipos de conexiones van a variar en función de la resistencia y el comportamiento del voltaje, el comportamiento de la corriente. Entonces, si en el sistema de estrella, en la conexión de estrella, vemos que la corriente de línea es igual a la corriente de fase, esto significa que no habrá ninguna variación con respecto a la corriente. A diferencia de la conexión en delta, que la corriente de línea es igual a la raíz de 3 por la corriente de fase, entonces aquí sí habrá una gran diferencia, lo que nos hace un cambio en el voltaje que vamos a encontrar en ambas líneas, bueno, en ambas fases. Esto que nos dice que es muy diferente el comportamiento de la fuerza contraelectromotriz en línea, en estrella y en delta. Otra cosa que es muy importante mencionar es el comportamiento en el torque de los motores trifásicos con conexión delta o conexión estrella. Y es que en la conexión estrella el torque es mucho menor, ya que el aislamiento de esas conexiones es menor, entonces se pierde un poco el torque en comparación a la conexión delta, ya que, como lo sabemos, en esta conexión manejamos una sola cantidad de voltaje, que es 380. Entonces, al ser un mayor voltaje, necesitamos un aislamiento de mejor calidad, digámoslo así, lo cual nos proporciona un torque mucho mayor debido al voltaje y al aislamiento, para que no haya tanta pérdida de voltaje. Y ahora, para finalizar, hablemos de la aplicación de estos dos tipos de conexiones. La conexión en estrella se usa más que nada en sistemas de transmisión de potencia, como son todas las torres que podemos ver, que llevan cables de alta tensión que están ubicados en zonas aisladas, a diferencia de las conexiones en delta, que son usadas para sistemas de distribución de potencia. O sea, no es lo mismo transmisión de potencia a distribución de potencia. Esto puede ser en zonas de vivienda y zonas industriales. Y bueno, esto es todo por el video. Muchas gracias. Hasta luego.